también escándalos de corrupción, renunció. Yo hubiera renunciado, ese presidente, o en sistemas parlamentarios ya hubiese crisis de gobierno y anticipación de elecciones. Nosotros tenemos esa figura, dicho sea de paso, en la Constitución, precisamente para enfrentar esta clase de crisis, porque incluso si Lasso y todos tienen derecho al debido proceso. Nosotros tenemos la información hace tiempo, lo hemos denunciado, sabemos lo que se va a encontrar, porque lo sabemos, lo conocemos. Lo ha tenido que anunciar el mundo para que haya repercusiones en Ecuador, porque antes lo tapaban todos los medios de comunicación. Pero suponiendo que sobreviva a esta terrible prueba, ya no va a tener ningún capital político, ninguna solvencia moral para gobernar. Él estaba en proceso de mandar una ley a la Asamblea para reducir salario básico, para atraer inversión extranjera, y ahora se descubre que el tipo tiene su plata en el extranjero. O sea, ¿qué solvencia moral va a tener para pedir un esfuerzo al pueblo ecuatoriano, a la clase trabajadora? Entonces el gobierno va a quedar descerebrado, muerte clínica después de esto. Si fuera responsable, después del debido proceso, después que se confirmen todas las cosas, lo correcto con la historia, con el país, con la ética, sería dar un paso al costado y anticipar elecciones. En el caso particular del presidente anterior, estamos hablando de Lenín Moreno, otro presidente envuelto en un escándalo de supuesta corrupción, lo que se llamó el INA Papers, INA porque le dio el nombre de una cuenta en Belice con las 3 últimas sílabas de los nombres de sus 3 últimas hijas, en donde para una audiencia que no está familiarizada con el tema del Ecuador, supuestamente allí se depositaban coimas por la acreditación de contratos durante su gobierno. Entonces, es decir, en Ecuador, estos presidentes de derecha que venden, que son anticorreístas, contra el chavismo, el contrachavismo, resultaron, para los más duros, dicen que son, en definitiva, delincuentes mafiosos. ¿Es así la derecha latinoamericana? En gran parte, no quiero generalizar, hay diferencias morales entre lo de Moreno, que es un truán, un delincuente, y Lasso, que es un amoral, cree que tiene el derecho de mandar su plata afuera. Es el principio de los ricos en América Latina. Con mi plata puedo hacer lo que me dé la gana. No es verdad, no es verdad. Peor para los católicos, y Lasso es Opus Dei. Vea lo que dice el Papa en Fratelli Tutti, el destino universal de los bienes, vea cómo condena los paraísos fiscales, porque hay que buscar la transparencia. La democracia es eso, transparencia. Y los paraísos fiscales es oscurantismo, pero sí es claro que esta corruptela de alto vuelo característica de la derecha, a tal punto que al Grupo de Lima ya le llaman Grupo Pandora, ¿no? Van a empezar a cantar. Pero en todo caso, porque le digo que hay diferencia moral entre Moreno y Lasso. Lasso cometió muchas infracciones. Nunca, de acuerdo con nuestra ley, en nuestra ley, es prohibido para cualquier servidor público tener operaciones en paraísos fiscales, empresas, dinero, lo que fuese. Para poder candidatizarse no es posible ya tener esas operaciones. Entonces Lasso mintió, nunca debió ser candidato, pero además ha evadido impuestos, además ahí hay testaferrismo, porque se deshizo de sus offshore. Lo primero que tiene que decir es por qué las hizo. Si quería gobernar un país, ¿por qué no confía en su propia patria? Con mi dinero, con lo que me da la gana. Eso para mí es cuestionable éticamente para cualquier empresario, pero peor para alguien que quiere ser presidente de la República. Y además hay perjurio, porque dijo que esos bienes no eran de ellos. En verdad hay una gran simulación, ha pasado bienes a familiares, a testaferros, y eso es otro delito independiente. Entonces, claro que hay inmoralidad en lo que ha hecho Lasso, pero lo de Moreno recibió coima. Moreno es un corrupto completo. Y fíjate que tienen la cuenta, si en REA 4, REA 10, 71, 378, Balboa Bank, Panamá. La empresa la constituyó en Belice, la cuenta la tiene en Panamá, en Investment. 3 años después no le abren la cuenta. 3 años después no hacen nada, porque todo el aparato del Estado, con los medios de comunicación, están para proteger a Moreno, que fue bastante servicial con ellos. En todo caso, nosotros tenemos 46 juicios penales y no aparecemos ni en Pandora Papers, ni tenemos ninguna cuenta en el mundo. Imagínate por un instante, si a mí me hubiesen descubierto una cuenta en Panamá, una offshore en Dakota del Sur, ¿te imaginas los titulares del país? En estos momentos encubre por todos los medios a Lasso. Pero veremos qué pasa. En todo caso, sí, esto es muy, no quiero generalizar, pero es muy común en la gente mucho dinero. Porque si amas tanto el dinero, no te metas de dirigente político. El dirigente político, sobre todo latinoamericano, debe tener obsesión por servir a las grandes mayorías
y por superar definitivamente el subdesarrollo. Si tienen tanto amor al dinero, quédense con su dinero, pero no intenten al mismo tiempo dirigir nuestros países. Algunos cálculos, algunas estimaciones hablan de que Guillermo Lasso podría tener más de 30 millones de dólares offshore, en cuentas en el exterior, pero se habla que en el Ecuador el tema de paraísos fiscales o de fuga, entre comillas, de dinero podría ser superior a los 35.000 millones de dólares. Es decir, ¿el país se ha estado desangrando históricamente? Toda América Latina, pero te hago una precisión. Nosotros calculamos la fortuna de Guillermo Lasso unos 160 millones de dólares, declaró 30 millones, pero la fortuna de él es de como 160 millones. Él empezó a hacerse rico con la crisis bancaria del 99, cuando en el gobierno al que perteneció como ministro de Economía, no como intendente de policía, no, a altísimo nivel, decretó que la corporación financiera, que primero congelamiento de depósitos, le daban a la gente certificados de depósitos, le impedían sacar su plata, la gente hasta se suicidaba porque no tenía para el médico, para pagar la escuela de sus hijos. Pero entonces, con esos certificados de depósitos y que podían pagar sus deudas en los bancos, y los bancos con esos certificados de depósitos podían pagar sus deudas en la banca pública, que era la Corporación Financiera Nacional. Eso lo obligaron por decreto. Bueno, este señor compraba 40% con gran descuento los certificados a la pobre gente, y el decreto decía que la corporación le tenía que recibir a los bancos esos papeles al 100%. Y se hizo multimillonario. O sea, esa fortuna tiene lágrimas, y lágrimas de sangre. Es el sufrimiento de nuestra gente, pero esta gente es amoral. Ni siquiera podrá dormir tranquila, ir todos los domingos a misa y darse golpes de pecho, porque el problema de América Latina no es la escasez de golpes de pecho, sino la abundancia de pellejos demasiado duros. Y esto es un problema de toda América Latina, que luego de hacer la fortuna de esa forma, la sacan de su propia patria. Y con el principio, esto tenemos que discutir. Lasso no solo tiene que explicar por qué es deshizo, y cómo las deshizo, no es que las regalan. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde pagó impuestos? ¿Cómo deshizo sus fideicomisos en paraísos fiscales? Sino, en primer lugar, ¿por qué los hizo? Te vendrá un ultraliberal elemental, cavernario, a decirte, con nuestra plata podemos hacer lo que nos da la gana. No es cierto, no es cierto, no es ético. Lo dice el propio Papa. Y seguramente ese empresario que dice esa barbaridad se da golpes de pecho también. No es cierto, peor en países en vías de desarrollo que necesitan tanta liquidez, tanto capital. Pero bueno, eso es una discusión ética, pero hay que hacerlo. Pero lo que es claro es que si no pagas impuestos, si no declaras esos fideicomisos, eso ya es ilegal, es evasión. Y más aún en Ecuador, donde además está expresamente prohibido para cualquier funcionario público, peor el presidente de la República, tener operaciones en paraísos fiscales. O sea, aquí hay inmoralidad e ilegalidad abiertas. Hay una sospecha actualmente de que la campaña electoral de Guillermo Lasso, que lo llevó entonces a la presidencia, la última campaña, su asesor político, el señor Durán Barba, no habría sido pagado con dinero dentro del Ecuador. Y Durán Barba tiene una cuenta en paraísos fiscales. ¿Podría entonces, en ese caso de confirmarse, también haber una ilegalidad de pagar la campaña política a su asesor con dinero del exterior a una cuenta en el exterior? ¿Qué puede haber en ese caso? ¿Sería un delito? ¿Sería una irregularidad? Nuestras leyes son tan estrictas que incluso si Durán Barba hubiese trabajado gratis, tenía que declararlo. Porque si no, todo el mundo dice, te presto mi productora, te presto mis vallas, te presto todo y es gratis. Entonces no pasaste los límites de gasto electoral. No, se cuenta como donación, ¿no? Pero es claro que se le pagó y no está registrada esa transacción. Hay una nueva evasión de impuestos. Y fíjate las contradicciones. Es que da hasta risa. Nosotros para la campaña hicimos un crowdfunding. Créeme que está investigando el señor que donó $5.000, parece que era impuesto a la renta, y le abrieron, cuando explotan los Pandora Papers, uno de los más grandes especialistas en paraísos fiscales y todo esto es Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia en las últimas elecciones, que perdió frente a Lasso. Entonces empieza Andrés a dar muchas declaraciones y con una gran solvencia académica, técnica, con inmensa información. Le abren la investigación fiscal penal a Andrés Arauz por el crowdfunding de la campaña. No se la abren a Lasso por los Pandora Papers, se la abren a Andrés Arauz. Eso es descarado ya, cómo se persigue el mensaje. Sigue molestando,
y te metemos preso como a Correa, como a su ministro, te allanamos la casa, te calumniamos, etc. Y, por ejemplo, el caso de Durán Barba, pero escandaloso, evidente, está en los Pandora Papers. No, ¿cómo se le pagó a Durán Barba? Eso no investiga. Entonces, es descarado el encubrimiento que se está haciendo a Lazo en Ecuador, pero creo que el escándalo es tan claro, tan contundente, tan grande, y gracias a Dios, la conciencia mundial está detrás de esto, que va a ser muy difícil que lo logren ocultar. Usted ha declarado de que lo que le llaman el lawfare, que sería la guerra jurídica, que es, dice usted, el nuevo plan Cóndor 2.0, es decir, ya no hay tanques, ya no hay asesinatos con metralleta para hacer desaparecer a los rivales políticos, sino en este caso es hacerlos desaparecer de la vida política. En este caso, usted se considera que ha sido una víctima de ese lawfare en el intento de entonces de perseguir ahora a Arauz por denunciarlo de Lazo, ¿sería otra vez una extensión del lawfare ahora a Arauz? Pero es obvio, pues ahora es clamoroso. ¿Cómo puedes creer que le abran la indagación penal a Andrés? No a Lazo. O sea, mira lo que pasa en Chile. La Fiscalía enseguida abrió indagación penal contra Piñera. En Ecuador la abrió contra Andrés Arauz, el que denuncia. No el denunciado, ya es escandaloso. Y sobre el lawfare contra mí, pues es más que evidente. ¿Tú crees que qué presidente en el mundo va a ser condenado por influjo psíquico en 17 días para impedirme inscribir como candidato? Porque sabía que le ganábamos una sola vuelta. Y no solo eso, ¿no? Sino que tuvieron que inventar pruebas, cuadernos hechos en viajes de avión, no aceptan peritaje porque saben que se demuestra que todo es falso. Entonces eso, más temprano que tarde, se les va a derrumbar. Pero ¿cuánto daño han hecho mientras tanto? ¿Cuánto han demorado la historia? Porque no van a poder cambiar el curso de la historia. Señor presidente, lo invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, sobre los Pandora Papers, directamente desde Bélgica, en Bruselas. Ya regresamos. Continuamos hablando con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, directamente desde Bruselas, en Bélgica. Señor presidente, la posibilidad de bases militares estadounidenses volviendo al Ecuador, algo que usted dejó completamente fuera de lugar luego que terminara el contrato con la base de Manta, ¿usted lo ve como una posibilidad? Bueno, en Ecuador ya se concretó esa posibilidad. Prestaron Galápagos para operaciones del ejército norteamericano y para estos aviones con radares y todo eso, ¿no? Dice que para controlar narcotráfico hay más narcotráfico que nunca. Lamentablemente hay retroceso en todos los aspectos en América Latina con la restauración conservadora, pero parece algo enfermizo. O sea, por atentar contra todos los postulados de la izquierda, destruyeron la integración. Mira que en Europa la integración va más allá de derecha o izquierda, es una vocación histórica, con países tan distintos. Nosotros que tenemos el mismo origen, la misma historia, la misma cultura, es un absurdo que no nos unamos. Pero atentaron contra eso, destruyeron UNASUR. Atentan hasta con respecto a la transparencia, los derechos humanos, persiguiendo a gente inocente como arma política, contra la Constitución. Mira lo que pasó en Brasil, mira lo que contra Dilma, mira lo que pasó en Bolivia contra Evo, mira lo que pasó contra nosotros, que hubo un golpe de Estado con una consulta mañosa con la cual cambiaron un consejo que elegía 150 autoridades y son las autoridades que le dio la gana. Por eso no se investiga nada, porque fiscal, procurador, contralor, Corte Constitucional, Consejo de Judicatura, todo lo han puesto y todo está cooptado por ellos. Pero hay retrocesos hasta en la soberanía, hasta en la dignidad. ¿Quién puede justificar bases extranjeras en nuestro territorio? Si no hay problema, como ya en algún momento les dije con la base de Manta, cuando la retiré, si no hay ningún problema en tener bases extranjeras, perfecto, yo les dejo la base de Manta, la base estadounidense en nuestra ciudad de Manta, pero permítame poner una base ecuatoriana en Miami, si no hay ningún problema. Por supuesto, estoy esperando todavía la respuesta. Entonces hay retroceso en todos los sentidos, entre ellos en el sentido de la soberanía y la dignidad de nuestros países. Estamos viendo, sin embargo, el tema de la Argentina con el presidente Fernández, en México Andrés Manuel López Obrador, ahora Pedro Castillo en Perú, vuelve el MAS con Lucho Arce y definitivamente vuelve a Bolivia, Evo Morales. En ese sentido, ¿usted ve que puede haber una
una reactivación de una corriente progresista? Bueno, nosotros hubiéramos ganado, ¿eh? Si no fuera porque toda la prensa lanzó una campaña sucia contra Andrés, porque no nos permitieron regresar al país. Entonces no hubo una campaña unificada, ¿no? Faltó un poco de experiencia, pero si no hubiéramos ganado. De todos modos, somos de largo la principal fuerza política del país, del Ecuador. Es claro que no estamos en los 90. En los 90, por ejemplo, en Ecuador, las 3 segundas vueltas electorales, en el caso ecuatoriano, las 3 fueron derecha contra derecha. Ahora disputamos el poder. Ya no somos esa izquierda del 3%, y por eso mayor perversidad, mayor maldad para tratar de aniquilarnos por todos los medios. Entonces, hay una América Latina en disputa. Como te decía hace un momento, lograron detener el curso de la historia, pero no lograrán cambiar ese curso. Créeme, o sea, lo que honestamente debe buscar todo político latinoamericano es superar su desarrollo, 200 años de su desarrollo. Es suficiente. Pobreza, desigualdad, inseguridad, exclusión, marginalización, etc. Si el liberalismo y el neoliberalismo dieran resultados, ya seríamos desarrollados. Ese es el modelo que hemos tenido siempre, ¿no? Y yo sería el primero en apoyarlo si funcionara. Pero es un absurdo en la región más desigual del planeta. Debemos intentar algo nuevo, algo mejor, algo más cercano a nuestras realidades, algo más justo. Y esas eran las propuestas de los gobiernos progresistas. Entonces está una América Latina en disputa, están con todo tratando de impedir que regrese el progresismo, pero hay muchas batallas ganadas y yo creo que la victoria final será nuestra. Hablando de están con todo, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en la Asamblea General de Naciones Unidas todos los años. En septiembre de 2019, Donald Trump reafirma la doctrina Monroe, es decir, traducida en su contenido, es el continente americano para los estadounidenses, en inglés America for the Americas, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del presidente, en el caso de Chile, confirma de que Mike Pompeo, como secretario de Estado, viajó a Chile y dijo que la Asamblea Constituyente no debería cambiar la Constitución. La Constitución de Pinochet debería seguir. Es decir, la pregunta es, ¿la doctrina Monroe sigue? Siempre ha seguido. La política exterior estadounidense no cambia, se matiza. Por ahí con el cambio de gobierno, obviamente a nivel personal Biden no es Trump, pero prácticamente tiene vida propia esa política exterior, y esa política exterior de hace más de un siglo, ¿no? Un siglo y medio, cuando Monroe establece su política, su doctrina, ¿no? América para los americanos, todavía no tenía la capacidad militar y política de Estados Unidos para ejecutarlo. Pero luego viene el corolario Roosevelt, Theodore Roosevelt, que le dio el premio Nobel de la Paz, dicho sea de paso, y ahí sí vinieron con todo para invasiones, para impedir que se le salga de las manos a América Latina. En estos momentos hay una gran guerra geopolítica, disputa geopolítica con China. Los investigadores encontraron que los hombres mayores de 40, que no fallan cuando deben, tienen un pequeño hábito en el baño, que hacen antes de meterse en la cama con una chica. Después de que mi esposo se enteró de esto, nuestra vida en la cama cambió por completo. Este hábito que se hace en el baño no tiene nada que ver con el ejercicio, y no tiene nada que ver con esas hierbas de moda. La respuesta está en la sangre que corre por sus venas, donde se produce una molécula y puede aumentar su flujo sanguíneo en un 342%, dejando a cualquier hombre mayor de 40 tratando de impedir que China tenga influencia en Latinoamérica de la forma más, yo te diría más vulgar, más burda. Por ejemplo, condicionándote financiamiento. Eso aceptó Moreno. Le dieron financiamiento con tal de que corte contratos con China en tales y tales sectores, sobre todo telecomunicación. En estos momentos, América Latina también es un campo de batalla, si cabe el término, en la lucha geopolítica de Estados Unidos contra China. Usted fue quien le dio asilo político a Julian Assange. En pocos días, una vez más, va a enfrentar la justicia en Londres, en donde sí o sí se va a decidir si lo extraditan a los Estados Unidos, se le podría esperar 175 años de prisión, es decir, de por vida, o podría quedar liberado. La lectura de los analistas es: Lenín Moreno, al que usted considera un traidor, le torcieron el brazo desde Washington y vendió a Assange para que lo sacaran los ingleses, la policía inglesa,
y lo llevara entonces a una prisión de máxima seguridad en las afueras de Londres para, en principio, se teme entregarlo a los Estados Unidos. Su reacción, ¿qué es lo que puede pasar con Assange? Una precisión. A Moreno no le torcieron el brazo. Moreno es enfermo, un tipo malo. Nació para dañar, para destruir. Esos casos que se dan una vez cada 100 años. ¿Por qué te lo digo? Porque ya hay registro por el juicio que se llevó contra Paul Manafort, el jefe de campaña de Trump en Estados Unidos, los testimonios, que el 30 de mayo del 2017, Moreno llega el 24 de mayo del 2017. Una semana después, recibe a Paul Manafort con inversionistas chinos, con alguna gente, ¿ya? Y él propone, lo dicen los testigos de esa reunión, entregar a Assange a cambio de financiamiento. O sea, la vida de Assange, los derechos de Assange, para no sé cómo definirlo, porque es duro llamarlo hasta ser humano, un tipo tan perverso como Moreno, ¿no? Era tan solo una mercancía. Entonces, desde ahí ya estaba los días contados de Julian Assange en la embajada. Dicho sea de paso, eso rompe de forma expresa la Constitución del Ecuador, que prohíbe, pero tácitamente prohíbe, imperativamente, entregar a un asilado. Pero no importó. Como era Moreno y estaba persiguiendo a Correa, todos le permiten romper descaradamente la Constitución y una institución de siglos, como es el asilo político, derecho soberano de todo Estado. En todo caso, esto también demuestra la doble moral internacional. O sea, ¿dónde está la libertad de expresión, el acceso a la información, transparencia? O sea, si Julian Assange hubiera revelado secretos de Rusia, de China, o de los gobiernos de izquierda, del gobierno de Correa, de Chávez, de Cristina Fernández, de Lula, de Evo Morales en Latinoamérica, ya tendría un monumento en el Zócalo en Washington, ¿verdad? Como el gran héroe, el gran mártir de la libertad de expresión. Como reveló crímenes de guerra a Estados Unidos, mira dónde está. Pero es una gran hipocresía. El mundo debería revelarse. ¿Dónde están los colegas periodistas que con su silencio cómplice han ayudado a hundir a Julian Assange? Ya le han arruinado la vida, una década. En esa situación está totalmente deteriorado en su salud. Ojalá y esta pesadilla acabe con el juicio definitivo en Londres y salga libre Julian Assange, pero el efecto de demostración está dado, ¿no? Mire lo que le pasa al que se atreva a informar sobre lo que hacen los grandes imperios. Por último, entonces, señor presidente, ¿planes futuros? Para mí, sí, sobrevivir ya es bastante en estos tiempos. No te imaginas lo que hemos tenido que pasar. El mundo no está enterado porque Ecuador es un país pequeño, no muy relevante. Yo tengo 46 juicios penales, tengo una sentencia de 8 años por sobornos, por dirigir, así dice textualmente, por medio de influjo psíquico, una organización criminal dedicada a los sobornos. Nunca ha habido sobornos, nunca ha habido organización criminal, pero es influjo psíquico, así lo dice textualmente. Todos los días nos llegan nuevas citaciones, persecución, glosas, como 70 millones, 80 millones de dólares por mal uso de avión presidencial. Vienen acá periodistas a hostigarme a mi casa, pseudos periodistas, ¿no? Envenenados, ecuatorianos, y yo estoy bien, en comparación a mi ex vicepresidente Jorge Glass, que ya lleva 4 años preso, acusado por un corrupto de Odebrecht, solo por su testimonio, sin ninguna prueba, no le han encontrado un centavo mal habido. Y el mundo también no sabe. Si han escuchado todos hablar del caso de Odebrecht, ocurrió en 12 países, en los 12 países, en 11 países fue acusado de Odebrecht. En Ecuador, el caso llamado Odebrecht, corrupto y corruptor la empresa Odebrecht, no la acusaron Odebrecht. Hubo un pacto con Odebrecht para decirle, en el gobierno de Moreno, acusa a los correístas y no te hacemos nada a ti. Entonces, yo estoy bien en comparación a lo que están algunos compañeros míos, pero el mundo debe saber la persecución brutal que ha habido contra lo que ellos llaman correístas, para tratar de aniquilarnos políticamente. Y la gente que está encarcelada, perseguida, asilada, exiliada, se cuentan por decenas ante la indiferencia del mundo. Entonces, contestando nuevamente a tu pregunta, en realidad mi principal actividad es escribir. Creo que el próximo año ya podré terminar mi libro, uno de los que estoy haciendo, pero ya sobrevivir ha sido bastante en estas circunstancias. Señor presidente Rafael Correa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge, y nuevamente un inmenso abrazo a la patria grande y al mundo entero. Y muchísimas gracias a Telesur por esta oportunidad.